Este video fue posible gracias a EA Creator Network. En lo personal ya me hacía falta tener un kit como este en el juego, que nos diera la posibilidad de personalizar aún más nuestros baños, en especial el poder crear diferentes tipos de duchas que no se encuentran en el catálogo. Este es el punto fuerte del por qué creo que vale la pena. Por ejemplo, este cuarto lo renové utilizando todo el contenido que traía Baño Elegante, y creo que el resultado que están viendo en estas escenas habla por sí solo. Después de ahí, el contenido del kit pienso que es mucho de lo que ya hemos visto, pero eso no le resta importancia a lo primero que dije de poder personalizar aún más esos espacios, en especial al crear nuevos tipos de duchas. Con esto dicho, pienso que el equipo de los Sims y el creador hicieron un buen trabajo. El kit se convirtió en uno de mis favoritos. Aquí les dejo mi calificación y en unos segundos pasarán a la reseña del siguiente sobre el cast de estilo encantador. Cuando vi el contenido del kit en el juego, lo primero que me vino a la mente al ir viendo la ropa fue recrear a Sabrina Carpenter y Regina George de Mean Girls para las siguientes escenas que dejaré de forma breve. Pienso que refleja mucho del estilo personal de ambas. La ropa que hicieron para las mujeres me encantó, en especial el vestido, algunos pantalones y blusas. En cuanto a la de los hombres, como de costumbre también hubo algunos diseños que me gustaron, otros no tanto e inclusive algunos me parecieron sacados de otros packs que ya tenemos, pero bueno. Sin mayor demora, aquí les dejo mi calificación, luego pasarán a ver mi review de menos de un minuto sobre lo que jugué en My Sims, antes de ver los 3 kits más recientes. Aunque nunca lo había jugado, sí sabía de su existencia, así que cuando anunciaron que iban a sacarlo para la computadora, decidí darle una oportunidad. La historia y ciertos elementos considero que sí están bien, sin embargo, para empezar, los controles no se podían configurar al gusto de uno, entonces costaba manejar el muñeco por utilizar todo como si aún se estuviera en modo consola. Todo se veía bastante infantil para mi gusto y como no me daba la misma libertad que en los Sims 4 de hacer lo que yo quiera, entonces no quise continuarlo. Por lo tanto, sería injusto de mi parte darle una calificación exacta, pero si a ustedes les gustan juegos como Animal Crossing u otros parecidos, entonces este juego sí es para ustedes. Ahora sí, continuamos con los 3 últimos kits más recientes. Recuerden que los estaré sorteando dentro de este mismo video. De los 3 kits más nuevos, se puede decir que este quedó mis favoritos, tal vez no necesariamente por la temática, sino por el hecho de que al igual que otras partes de la casa de nuestros Sims, algo seguía faltando para aportarle más vida a las rutinas de nuestros personajes. Con eso me refiero a los detalles que se ven en las nuevas refrigeradoras, los utensilios tirados en la encimera, una canasta de compras en el suelo y todo ese tipo de cosas que le dan más variedad. Espero que se haya entendido bien lo que quiero decir. Aquí les dejo mi puntuación. A continuación veremos de forma breve el kit del cast Años Dorados relacionado con los viejitos. Lo único que voy a decir sobre este es lo importante que fue el haberles dedicado el kit a los ancianos. Aquí podrán ver de forma breve un poco de toda la ropa y accesorios que traen. Me hubiera gustado que la ropa de las mujeres fuera más variada y no tan estereotípica que tiene una edad tan avanzada. Igual hubiera preferido que el kit tuviera ciertos artículos de construcción o en el modo de vivir como una máquina de coser que igual extraño. Pero sin mayor atraso les voy a ir dejando la puntuación antes de pasar a ver el último sobre el taller de restauración. Sin embargo, de una vez aprovecho a invitarles a que se suscriban si aún no lo han hecho, activen las notificaciones para no perderse nada del canal y asegúrense de seguir las instrucciones que dejé en la descripción de este video si quisieran participar en el sorteo. Aunque este kit no está mal, esperaba más de él con solo leer el título en inglés. Pensé que era sobre restaurar carros, hacer juguetes o alguna novedad así. Me hace falta cuando este tipo de packs al principio sí tenían más jugabilidad como el de las aspiradoras, pero bueno, eso es todo por ahora. Aquí les dejo mi puntuación si les gustó este nuevo formato de presentar las reviews. Solo en caso de que la rutina de nuevo me sobrepase, entonces estaría subiendo algo similar a esto con el futuro contenido. Sé que desde hace ratos no subía videos, pero había estado y aún sigo ocupada, aparte de que antes no me alcanzaba el tiempo.
En caso de que esta mini review les haya servido, les invito a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse de nada. Recuerden que ahora pueden usar mi código de creadora Simptastic Gallery antes de pagar por sus productos de los Sims en la app de EA, como una forma de apoyar directamente al canal. Gracias desde ya a quienes lo tengan presente. Espero verlos luego con más contenido por aquí como de costumbre.